¿Cuál es el proyecto que vas a presentar? Porque hay un proyecto distinto del que presentás vos con respecto a las modificaciones que plantea la Unión Cívica Radical. Con respecto a los impuestos, ¿no? Sí, sí. En realidad el problema es uno. El problema es la presión tributaria que ejerce el Estado sobre la sociedad. Y nosotros somos representantes del pueblo, en el gobierno, pero estamos para representar al pueblo. El problema es uno, es la carga tributaria general. Después lo podemos dividir en dos. Están los impuestos invisibles, que son los impuestos que no vemos todos los días, pero que nos afectan gravemente, que son ingresos brutos, el principal, y el segundo es el impuesto al sello, que ese sí lo vemos porque, por ejemplo, muchísima gente, yo me incluyo a veces, que compras comida en el súper y pagas con la tarjeta de crédito, pagas el impuesto al sello. Ese es un impuesto que implica el 11% de la recaudación total propia de la provincia. Bueno, perdón, perdón Gregorio, los supermercadistas acaban de emitir una carta durísima con respecto a lo que estás diciendo, pidiéndole al presidente Milei que ejerza presión sobre provincias y municipios para que levanten impuestos que recaen directamente sobre los consumidores. Bueno, ese es uno, por ejemplo. Entonces, nosotros en abril del año pasado, cuando lanzamos la Fundación Mejor Futuro, presentamos el primer proyecto de ley. No había ningún otro presentado en los últimos 25 años para bajar en un 50% la totalidad de las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos y para eliminar el impuesto al sello, además de muchas otras exenciones, porque esto es algo que quizás para la gente sea complicado, pero hay que entender que el gobierno le ha ido dando a determinados sectores beneficios impositivos. A ver, vos venís, producís la pelota de fútbol en Belville, que yo no tengo nada en contra de la pelota de fútbol que se produce en Belville, pero por ejemplo ellos le dieron la exención de ingresos brutos. Ahora, al comerciante de barrio que tiene una despensa en barrio San Vicente, tiene que él cargar el ingreso bruto y obviamente que eso impacta en el precio de la comida que compramos todos, la comida y los servicios que se prestan. Entonces, Córdoba es un régimen lleno de excepciones a dedo, vos no vas a tener, vos sí vas a tener, pero la generalidad de la gente paga. Ese es un tema que impacta tremendamente. De hecho, escuchá la estadística que es tremendo. El 50% ha aumentado la carga tributaria por parte de las provincias argentinas en promedio, ¿no? En los últimos 24 años. O sea, el 50% ha aumentado el peso del Estado sobre las espaldas de los pagadores de impuestos. Que en eso yo coincido, no hay que decirles contribuyentes, porque contribuyente suena que es voluntario. En realidad vos estás obligado a pagar impuestos, el Estado no te da la opción. Y el segundo tema es lo que nos hemos sorprendido ahora en el verano. En realidad nosotros no, porque lo sabíamos, por eso votamos en contra del presupuesto que mandó Yar Llora, pero muchos vecinos y muchos empresarios y muchos comerciantes se sorprendieron con una suba abrupta y tremenda del inmobiliario provincial, o sea, con que les llegaron estos cedulones de 200, 300, 500 o hasta 1000% de aumento, y la gente hizo una marcha. Nosotros estuvimos acompañando el viernes pasado en el Patio Olmos, porque dice mucha gente, mirá, mi papá jubilado, me decía una señora, mi papá jubilado que está con una discapacidad porque tuvo una ACV, mi mamá también jubilada, les ha llegado el inmobiliario por un departamentito viejo en el centro de 500 lucas, o sea, la jubilación mínima. Entonces, o comes, ellos son dueños, pero si son propietarios, pero si pagás el alquiler, ¿cómo haces para pagar el alquiler? Para pagar los servicios, para pagar a la persona que te cuida si tenés una discapacidad. Gregorio. Y además los impuestos a Yar Llora. Bueno, entonces, perdón, termino con esto. También hemos acompañado un proyecto en este sentido para que el Estado modifique el coeficiente que fue el que generó estas subas abruptas, intempestivas de impuestos en el caso del impuesto. ¿Cómo te va, Janina? Te saluda, buen día. En el discurso del sábado, el gobernador habló en esto de intentar diferenciarse con la nación, de que Córdoba terminó ajustando, teniendo un ajuste fiscal más importante, o más grande que el de la nación. Y ahora sus principales espadas, por caso tu colega de bancada, Miguel Siciliano, habla de que en realidad la discusión pasa también porque la nación se lleva el 70% del dinero recaudado en tasas e impuestos municipales. ¿Cuál es la verdad de la milanesa ahí? ¿Cuánto hay de verdad en el relato del oficialismo y cuánto hay de verdad también en las objeciones que ponen ustedes y en estos pedidos que están haciendo? A ver, te diría dos cosas. Lo primero es que es falso que la provincia de Córdoba ajustó. La provincia de Córdoba lo único que hizo fue pisar los sueldos de la administración pública
y pagándole 2 mangos a los docentes, pagándole 2 mangos a los médicos, a los enfermeros, a los policías, a los judiciales, es decir, ajustando, aumentando el aporte a la caja, aumentando el aporte al APROS y pisando los sueldos respecto de la inflación de la administración pública. Eso es todo lo que ha hecho ahora. La mega estructura burocrática que tiene Yarlora, ¿por qué? Porque él no quiere bajar la presión tributaria, porque él quiere manejar todas las cajas para ser presidente de la nación. Así como lo hizo en la Municipalidad de Córdoba, para ser gobernador, y le fue bien, porque la verdad era intendente y llegó gobernador. Él no quiere aflojar en ningún tipo de gasto. De hecho, tiene una mega estructura de 30 ministros, porque tenés 10 agencias, 4 funcionarios con rango de ministro, y después tenés todo el resto que son ministerios oficiales. O sea, entre los ahora hablo de recortar, ¿no?, las agencias, de meter mano ahí y de reestructurar, creo que el 30%, si no me equivoco. Claro, ese era un proyecto nuestro que por supuesto se nos burlaron. Siempre ellos hacen así, cuando nosotros decimos la verdad y tenemos razón, primero se te burlan, se te ríen y después dicen, ojo que estos tienen razón, y después toman mal las propuestas, porque nosotros dijimos, che, hay que eliminar 8 agencias, y él dice, voy a eliminar solo 3. Entonces, vamos a ver, porque además el resto no sabemos si les va a agregar el control preventivo del Tribunal de Cuentas para evitar la corrupción. Entonces, el otro tema es qué pasa con las empresas públicas como EPEC, que están sobredimensionadas. Hay que privatizarlas. No puede seguir todo el interior pagando la empresa de energía de los que vivimos en la capital y en los alrededores. Esa es otra de las inequidades. Entonces hay que bajar la burocracia, hay que bajar los impuestos, y esa es la realidad. Después el tema nacional es cierto, hay que eliminar el sistema de coparticipación, pero para eso hay que reformar la Constitución Nacional.